Pues bien, procedamos al planteamiento. El planteamiento del caso de este apéndice 7 implica que podamos utilizar, eh, digamos, el supuesto en donde el trabajador se le, a la primera quincena, se, se calcula su impuesto por 2.500 pesos, es el ingreso en la primera quincena. Evidentemente, ese es el que pasó por la tarifa y nos va a dar como resultado un monto, que es el impuesto, pero que evidentemente es la misma base para efectos de la tabla de subsidio para el empleo. Esta tabla de subsidio para el empleo se encuentra en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal vigente, que se publicó el año pasado, el 24 de diciembre. Y con base en esa tabla resulta que en los rangos de 2.500 pues se encuentran en este subsidio para el empleo de 160.35 pesos. Bajo este contexto, bueno, ese es el monto que le correspondería en su cálculo. Y entonces vemos justamente que en este cálculo, pues el trabajador tiene derecho, de acuerdo al cálculo de la primera quincena, de los 2.500 salario quincenal, le pasamos la tabla y resulta que la tarifa del impuesto nos da como resultado un ICR de 150.60 pesos. Sin embargo, al utilizar el subsidio para el empleo con base en la tabla anterior, resulta que a este nivel de ingresos de 2.500 le corresponde un subsidio de 160.35, lo cual nos da como resultado pues un subsidio para el empleo entregarle al trabajador por 9 pesos con 75 centavos. Y evidentemente esos 9 pesos con 75 son los que el trabajador, como podemos observar, va a recibir adicionales a su salario. Entonces, así es como ocurre en la primera quincena y aparentemente todo está en orden. Si revisamos la representación gráfica de ese CFDI, pues vemos justamente esos 2.500 pesos en salario y que no hay propiamente una deducción por ICR porque no hay ICR retenido, dado que resulta lo contrario, resulta un subsidio para el empleo entregarle al trabajador, situación que se debe reflejar en el nodo de otros pagos, como vemos en pantalla, en donde utilizamos la clave 002 y señalamos que se trata de subsidio para el empleo efectivamente entregado al trabajador, los 975. Eso nos detona en automático que nosotros le tengamos que informar al SAT cuál fue el subsidio causado para ese nivel de ingreso de este trabajador, que en el caso concreto son los 160.35 que veíamos justamente reflejados en la tabla. Entonces en la tabla vamos a ver justamente 160, que es lo que necesita saber el SAT al respecto de cuánto se causó y que cumple con los requisitos que establece la propia ley en ese artículo 10, en donde viene publicado este decreto por el cual nace este subsidio para el empleo. Entonces, hasta aquí, pues aparentemente no hay nada raro, todo está en orden, porque eso es lo que ocurrió en la primera quincena. En la primera quincena simplemente nos dio un subsidio para el empleo entrega. Todo en orden, pero llega esa representación, insisto, de ese CFDI que decíamos, en donde pues notamos que ese subsidio se refleja tal cual el subsidio causado, y por el otro lado pues como un otro pago, ¿no? de 9.75, que es lo que prevé la disposición. ¿Qué pasa para la segunda quincena? En la segunda quincena se tiene que el trabajador percibió 4.900 pesos. Y de acuerdo con la tabla, pues esos 4.900 pues ya salen del rango, del último rango, por lo cual le corresponde un subsidio para el empleo de cero. Entonces nos damos cuenta que en esa segunda quincena ya no le corresponde subsidio. Si vemos el ejemplo en general, pues los 4.900 le pasamos la tarifa del impuesto, nos da como consecuencia un ISR de 444.58 y reiteramos que no tiene derecho a subsidio. Y pues nos da como resultado esos 444.58 como el ICR a retener en esta segunda quincena. Entonces, en este mismo trabajador, como podemos darnos cuenta, pues esta vez tiene un ICR retenido. Muy bien. Ahora bien, si vamos a lo que tenemos que hacer es identificar si ese trabajador en realidad
tuvo derecho al subsidio para el empleo, digamos, mensual. Ya vimos los dos aspectos quincenales de su primera y segunda quincena, en donde en la primera resulta que sí y en la segunda que no, pero aquí, como dijimos hace un rato, el subsidio para el empleo debe de ser mensual por un máximo de esos 407 pesos. En consecuencia, pues necesitamos saber si la base para el cálculo mensual le correspondería un subsidio para el empleo. Entonces vamos a identificar esta base de cálculo por el ingreso mensual percibido, que es básicamente la suma de los salarios de la primera y segunda quincena de junio, no sin antes recordar que necesitamos hacer este ajuste a final del mes, porque así lo prevé la ley cuando se establece en ese artículo 10º del decreto, cuarto párrafo de la fracción primera. Cuando los pagos por salarios sean por periodos menores a un mes, la cantidad de subsidio para el empleo que corresponde al trabajador para todos los pagos que se hagan en el mes no podrá exceder de la que corresponda conforme a la tabla prevista en la fracción para el monto total percibido en el mes de que se trate. Entonces, al final del día, esos montos, si bien es cierto, excedieron de momento las cantidades que establece la ley. ¿Por qué? Porque ya unificados, ya siendo un solo ingreso, no debió haber sido en exceso. Lo vemos en pantalla en el recuento, ¿no? La primera quincena por 2.500, la segunda por 4.900, nos da un total de 7.400. Entonces, el ingreso de ambas quincenas o el ingreso mensual del trabajador en realidad son 7.400. De tal suerte que si nosotros llevamos esos 7.400 a la tabla del subsidio, nos daremos cuenta que sale del rango. Y en consecuencia, a ese trabajador no le debimos haber entregado subsidio para el empleo. Sin embargo, sí le entregamos en la primera quincena. Entonces, ¿cómo corregimos esa situación? Es justamente para lo que el apéndice 7 nace. Entonces, este apéndice 7 nos dice, oye, vas a necesitar hacer un ajuste del subsidio para el empleo causado. Y con base en esto, pues se parte primero de que al trabajador le corresponde en realidad un subsidio causado de 0. Y como en la primera quincena se le entregó una cantidad por 9.75, pues evidentemente no debió corresponder. Y eso nos obliga a realizar un ajuste del subsidio para el empleo causado, básicamente. Y de alguna manera retrotraer el efecto o regresar el efecto que debió tener de origen este empleado, en este caso en el cálculo de su impuesto. Y bueno, pues este efecto se ve claramente aquí en pantalla, en donde vemos la primera quincena como nos da ese subsidio a entregar, y en la segunda, en el cálculo de la segunda, pues bueno, ya nos da 0 a entregar y un impuesto a cargo. Pero en realidad los 7.400 pues bueno, obedecen a que no tiene derecho a subsidio. Entonces ahí es donde tendremos que ajustar esta cantidad. Entonces, ¿cómo vamos a emitir ese CFDI en donde vamos a registrar el subsidio para el empleo entregado? Pues bueno, ese lo vamos a generar, ese ajuste por subsidio para el empleo, en la primera quincena del mes de junio, y cuando no se tenga derecho al mismo, digamos, no teníamos derecho a ese CFDI, el trabajador, y en el CFDI de nómina, que corresponde a la segunda quincena del mes de junio, es donde vamos a hacer el ajuste. Entonces, tenemos, digamos, dejamos como está el CFDI de nómina de la primera quincena, y en donde lo vamos a ajustar es en la segunda, ahora sí que justamente antes de que ocurra ya el proceso, antes de que se cierre ese CFDI, vamos a corregirlo. Entonces, ¿cómo vamos a ajustar ese CFDI para que entonces los montos nos den de acuerdo al salario mensual 7.400? Bueno, pues en primer caso nos establece este procedimiento que primero vamos a hacer un CFDI de nómina al que le vamos a registrar justamente el ajuste del subsidio para el empleo causado. Y posteriormente en dicho CFDI vamos a realizar un registro del ajuste del ICR que se dejó de retener. Esto es, estaremos de acuerdo que aquí no se retuvo ICR, debiendo haberse retenido 150.60. Entonces vamos a hacer justamente un CFDI en donde veamos cuál fue el ICR que se debió retener y por el cual se debió haber aplicado el subsidio para el empleo que ya no le correspondía al trabajador. Entonces vamos primero con el inciso a identificar cómo se hace este CFDI de nómina para registrar el ajuste
del subsidio para el empleo causado. Entonces aquí es importante retomar que vamos a utilizar el nodo deducciones, en particular el nodo deducción, en donde vamos a elegir en el tipo de deducción con la clave 107, ajuste al subsidio causado. Entonces con esta clave, que evidentemente tiene el mismo concepto, lo que vamos a hacer es registrar el monto del subsidio para el empleo causado, el cual no le correspondía al trabajador, mismo que se registró en el campo subsidio causado del CFDI de la primera quincena del mes de junio y que se emitió al trabajador dentro del mismo mes al que corresponde este CFDI. Y entonces, si nosotros viéramos gráficamente cómo hacemos este ajuste, decíamos utiliza la clave 107, que significa ajuste al subsidio causado, y el monto es de 160.35, que es el subsidio para el empleo causado por ese nivel de ingresos que en su momento tuvo. Entonces, ¿cuál es el objeto de este descuento que le vamos a hacer al trabajador? Básicamente, pues le estamos descontando el subsidio para el empleo causado que se determina al final de mes y que no le correspondía al trabajador. ¿Ok? Entonces, bajo ese contexto, hacemos ese primer ajuste, ¿no? Entonces, tenemos esta partida. Vamos entonces al inciso B. ¿Cómo vamos a corregir el resto de la operación? Oye, dice, selecciona en el nodo de deducción. Ahora el tipo de deducción va a ser la 002, bien conocida por ustedes como el ICR. Y ahí vamos a registrar el importe del ICR que se debió retener al trabajador en él o los CFDIs emitidos con anterioridad, dentro del mismo mes al que corresponde el CFDI. Si nosotros llevamos esto al ejemplo, nos daremos cuenta que ahora lo que tenemos que hacer es recuperar ese ICR correspondiente a la primera quincena del mes de junio, que son 150.60. Entonces, ahí este monto es lo que en realidad el trabajador se le debió haber retenido y no se retuvo. Y entonces, pues vamos a recuperarlo, ¿no? Vamos a retenérselo al trabajador como tal. Y bajo ese contexto hay que utilizar este CFDI con este campo. De tal suerte que, como podemos ver reflejado, ya se cuenta con ambos campos. Pero aún queda pendiente qué pasa con el subsidio para el empleo. Y entonces vamos a utilizar también este nodo deducción, y esta vez el tipo de deducción va a ser la 071. Ahí es donde vamos a hacer un ajuste en el subsidio para el empleo que efectivamente se le entregó al trabajador. Justamente ese es el concepto, ajuste en subsidio para el empleo efectivamente entregado al trabajador. Y aquí vamos a registrar el importe del ajuste en subsidio para el empleo que efectivamente se le entregó al trabajador. ¿Y cuál fue ese monto? Pues recordemos que ese monto tiene que ver con estos 9.75. Si nosotros nos remitiéramos a la lámina de donde se obtuvo estos 9.75, en realidad lo que estamos haciendo es que el empleador recupere este monto sin que tenga derecho a acreditarlo, porque en su momento el empleador acreditó este monto, pudo haber acreditado este monto para el siguiente periodo. Aquí evidentemente, como ocurre dentro del mes, pues no lo alcanza a hacer, afortunadamente, porque pues la declaración todavía no se presentaba. Pero si no se hubiera hecho esta corrección, pues evidentemente estaría incorrecto haberse aplicado ese subsidio para empleo, que en realidad no lo fue. Entonces, como podemos observar aquí, estos 9.75, pues tenemos esta lámina en donde se observa claramente que necesitamos recuperar este monto y no se tiene el derecho a acreditarlo. Ahora bien, dentro de el inciso B, pues decíamos, hay que también aplicar el subsidio para el empleo que no le correspondió. Entonces, vemos en otros pagos, el tipo de otro pago es el 007 y vamos a hacer un ICR, eso significa ICR ajustado por subsidio, ese es el concepto. Y aquí lo que vamos a hacer es registrar el mismo importe del ICR que se debió de retener. Entonces, si nosotros nos vamos al ejemplo, lo que en realidad debimos haber retenido fue el monto de 150. Entonces vamos a utilizar esta clave 007 y ser reajustado por subsidio y lo vamos a señalar dentro del nodo otros pagos. Ok, entonces aquí ya estamos haciendo la otra parte en donde en realidad este monto, recordemos que todo lo que se va a este nodo en realidad no representa un ingreso para el trabajador, simplemente es informativo, ¿no? Entonces
tenemos ese ICR ajustado por subsidio, como lo prevé la disposición, por los 150. Y en el caso del subsidio para el empleo, ahora tendríamos que aplicar la clave 008, subsidio efectivamente entregado, que no correspondía a la entrega del mismo, ¿no? Entonces se le entregó pero que no correspondía, y entonces eso se va en un registro de 008. ¿Y qué vamos a registrar ahí? Bueno, pues el mismo importe que se registró con la clave 071, o sea, el ajuste en subsidio para el empleo efectivamente entregado al trabajador. Y aquí es importante señalar que este registro solo va a existir cuando haya un ajuste al cierre de mes en relación con este apéndice 7. Si no hubiese algún ajuste al cierre de mes, pues bueno, evidentemente este registro no procedería. Bueno, este registro se vería entonces reflejado con la clave 008 en otros pagos, y se refiere a un subsidio efectivamente entregado que no correspondía, y pues, como ya dijimos, solo aplica cuando haya ajuste al cierre de mes. Si no hubiese ajuste al cierre de mes, no es necesario proceder con este ajuste. Entonces, podemos observar claramente que la intención del SAT es identificar, por un lado, pues que ese monto, ese ajuste que se aplicó, o mejor dicho, ese impuesto que se debió haber retenido y no se retuvo, y que por el contrario se le entregó subsidio para el empleo al trabajador en una primera quincena, se puede corregir en la segunda, que es prácticamente la última, o si su periodicidad fuera diferente, pues sería en la última quincena o la última semana, corregir esta situación para que los comprobantes, los FDIs de nómina, reflejen la información como la estamos planteando. Entonces, aquí en resumen, ya vemos que por un lado tenemos como deducción el monto del ICR, también el monto del subsidio que se le entregó al trabajador. Por un lado, en la nómina anterior, pues evidentemente esto no ocurrió, no se le descontó ICR y al contrario se le entregó subsidio. Ahora lo que estamos haciendo es regresando prácticamente a la operación, ¿no? Entonces, ahora se lo descontamos lo que debió ser, y también lo del subsidio para el empleo, y eso lo reflejamos en el nodo otros pagos, simple y sencillamente para identificar que se trató de esta operación, porque recordemos que otros pagos no representan un ingreso gravable para los trabajadores, simplemente es un dato, es un nodo meramente informativo. Entonces, esta es la manera en cómo el SAT cambia el procedimiento para poder hacer este nuevo ajuste en los casos en donde nos hayamos equivocado en el primer supuesto de la ley, y haber ya hecho las entregas de subsidio para el empleo cuando evidentemente no correspondía, ¿no? Así es como lo plantea. Y bueno, ¿qué otros aspectos hay que considerar dentro de este procedimiento? Pues nada más recordar que el subsidio para el empleo, pues es un monto que a través de la propia ley se establece mensual, pero que se puede hacer por la periodicidad que corresponde al pago, de tal suerte que, pues, cuando hagamos el cálculo del ejercicio, tendremos un monto anual al que se le podrá aplicar a cada uno de los ingresos anualizados de los trabajadores, y lo que nos dará como resultado ese máximo a entregar, o ese máximo que debimos haber entregado durante el ejercicio. Entonces, es importante aclarar que si tenemos por ahí algún detalle en donde dicho monto sobrepasa lo que establece la propia tabla a nivel anual, evidentemente es incorrecto. No debimos haber procedido a entrega de ese subsidio, debemos regresarlo y debemos no considerarlo en ningún tipo de disminución ni acreditamiento, y evidentemente pues señalarlo y descontárselo al trabajador, ¿no? Aquí tenemos ese detalle que es muy importante de tener en cuenta, sobre todo para aquellas nóminas que necesariamente utilizan, digamos, de ingresos no muy elevados, en donde todo el mundo tiene prácticamente subsidio para el empleo entregado. Entonces aquí tener mucho cuidado, como ya a nivel anual, a nivel mensual, puede resultar una cuestión diferente, y que la guía de llenado en este nuevo procedimiento del apéndice 7, nuevo apéndice 7, prevé corregir. Entonces ese sería el primer supuesto. Y el segundo y último supuesto es el apéndice 8. El apéndice 8 habla sobre el procedimiento para el registro de la diferencia del ICR a cargo, es decir, la retención derivada del cálculo del impuesto anual
por sueldos y salarios que debe irse reflejada en el CFDI de nómina. Entonces, vamos a ver el procedimiento para hacer este registro de esa diferencia a cargo que prevé, pues digamos, la disposición fiscal. El planteamiento es básicamente, pues primero, pues la forma en que se debe registrar el CFDI de nómina, toda esta información de ICR cuando resulta a cargo, pero a nivel impuesto anual, y después cómo se registra justamente este CFDI de nómina, pero para efectos del cálculo quincenal por sueldos y salarios. Entonces, digamos, empezamos con el apéndice. El planteamiento, pues básicamente es un cálculo anual por sueldos y salarios, en donde se observa que como resultado de dicho cálculo, el patrón debe retener el ICR al trabajador, el cual se debe entregar a más tardar en febrero del siguiente año, de calendario de que se trate. Entonces, hay un monto, aquí está el cálculo anual, resulta que hay un ICR a cargo, y entonces lo que significa es que este trabajador pues, nos quedó a deber, digamos, esta cantidad que en su momento no se reflejó y que necesitamos descontarla como lo establece la ley de la manera correcta. Entonces, vamos a ver primero estos 798 a nivel anual, pues en dónde terminarían reflejándose. Evidentemente se hace el cálculo anual al cierre del ejercicio, pero muchas veces ese monto que se retiene pues puede empezarse a hacer a partir de la primera quincena de enero, que es como está haciendo el planteamiento del SAT, y bueno, entonces ahí necesitamos reflejar ese monto, y para ello vamos a utilizar el campo tipo deducción del nodo deducción. En este caso la clave es la 101, el ICR retenido de ejercicio anterior. Eso es lo que significa el concepto. Y aquí vamos a registrar el importe del ICR a cargo del trabajador derivado del cálculo del impuesto anual. Si nosotros lo viéramos en pantalla, ¿cómo se vería? Bueno, pues esos 798 son justamente el ICR retenido del ejercicio anterior que se reflejaría en la o que correspondería al ejercicio anterior, ¿no? Entonces podemos observar que en este cálculo anual, en este CFDI, pues, bueno, se da cumplimiento a lo que establece el cuarto párrafo del artículo 97 de la Ley de Impuesto a la Renta, en donde se establece que pues a más tardar en el mes de febrero de 2019 pues se debe de pagar el impuesto correspondiente a ese ajuste que se realizó a los trabajadores cuando hubiera sido evidentemente a cargo. Entonces, por eso se establece en dicho dispositivo que la diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los términos de este artículo se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar en el mes de febrero siguiente al año de calendario del que se trate. Entonces, así es como funciona. Como tenemos conforme a la ley a más tardar el mes de febrero, pues acá podemos empezar desde enero a hacer el descuento correspondiente, pero relacionado con el ICR que no se pudo retener, que no se retuvo en su momento, o mejor dicho que el resultado del cálculo no se pudo captar en ese periodo. Y bueno, ¿cómo sería el supuesto? Termina el ajuste, termina el ejercicio, hay un monto a cargo del trabajador, se solicita que se le va a descontar en la primera quincena de enero de 2019, resulta que ahí pues sus salarios son 6,000 y en consecuencia le da un impuesto a cargo de 643.43. ¿Cómo se reflejarían esos 643 que corresponden al ICR ya de la primera quincena, digamos, por un monto normal, su salario totalmente normal? Pues ahí evidentemente pues, se marcará como ICR tradicional con la clave 002 para efectos de la primera quincena de enero de 2019. Pero como podemos observar, dentro de ese mismo contexto estamos considerando lo que habíamos platicado del ICR retenido del ejercicio anterior, que a lo mejor que en todo caso se le retendrá al trabajador justamente en la primera quincena de enero. Entonces ahí podemos observar cómo la autoridad lo que prevé es al final del día entera la contribución y pues, utiliza los plazos legales para ello, pero refléjala en el comprobante, y esta sería la manera correcta de reflejar ese ICR derivado del ajuste anual que resulta a cargo y que
posteriormente se va a retener ya a partir del, digamos, del ejercicio siguiente. Y entonces, pues bueno, podemos ver este par de retenciones, una por un lado, pues, que tiene que ver con ese ICR pendiente, y la otra, pues el ICR tradicional de cada quincena. Y bueno, podemos observar ya la representación gráfica de este hecho. Entonces vemos básicamente en general, pues cómo el contribuyente, en este caso el asalariado, pues, tiene su CFDI de nómina de esa quincena, y pues de esa primera quincena de enero de 2019, y podemos observar claramente que dentro de este comprobante aparecen ambos supuestos, que es básicamente el ICR retenido de tanto el periodo tradicional de enero de 2019 como el correspondiente a el ejercicio anterior, que no se retuvo en su momento. Entonces así es como lo está previendo la autoridad, y así es como lo tendremos que hacer a partir del 1 de enero de 2020. Entonces sirvan estos consejos para identificar estos cambios importantes en materia de CFE de nómina, que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2020. Entonces, recordemos, las cuestiones son importantes, sobre todo este último par de anexos que tienen a bien corregir una situación que se va a dar al cierre del ejercicio. Entonces, estar muy alertas para que a la hora de hacer este tipo de CFDIs podamos tener en cuenta las recomendaciones que da el SAT a través de la guía de llenado, que evidentemente pues yo puedo decir una cuestión de recomendaciones, pero en realidad pues tenemos que hacerlo tal cual lo establece la guía, y habrá que parametrizar nuestros sistemas con base en este ejemplo que prevé la autoridad, para que en todos los casos reflejemos todo lo que tiene que ver con subsidio para el empleo, como lo hemos estado revisando. Entonces, el subsidio para el empleo es muy importante que esté reflejado así en los compromisos fiscales. Y ahora en materia de salarios, pues bueno, recordemos que es muy delicado el tema de cómo revisar y cómo corregir estos comprobantes, e independientemente que la autoridad pudiera darnos una nueva prórroga el siguiente año, tratar de corregirlos en este año y hacerlos conforme a la guía, pues será lo más elemental para evitar sanciones y evitar situaciones que pudieran poner en alguna contingencia al patrón. Si no es por el momento, me despido. Gracias.